Acompáñanos a descubrir cómo el Ecuador se conecta con el mundo a través del derecho internacional y cómo esas decisiones globales impactan directamente en nuestra vida cotidiana. ¿Sabías que la Constitución del Ecuador no solo recoge normas nacionales, sino también compromisos internacionales? Estos acuerdos, conocidos como tratados internacionales, son firmados entre países con un objetivo común: proteger derechos, promover la paz y garantizar la justicia. A través de ellos, los estados no solo colaboran, sino que también reafirman sus principios, su soberanía y su compromiso con el bienestar global. Hoy exploraremos varios de esos tratados que vinculan al Ecuador con el resto del mundo, desde acuerdos judiciales hasta compromisos ambientales y sociales. Iniciemos con el tratado entre la República del Ecuador y la República Popular China sobre asistencia legal mutua en temas penales. Este tratado tiene como finalidad mejorar la cooperación entre ambos países en materia de justicia penal. En otras palabras, busca facilitar la colaboración en investigaciones, procesos judiciales y otros actos relacionados con delitos. Gracias a este acuerdo, los dos países pueden intercambiar información, pruebas, testimonios y todo tipo de asistencia legal necesaria para esclarecer hechos delictivos y procesar a los responsables. Pero esta cooperación no se da al azar. El tratado define con precisión los procedimientos, alcances y limitaciones para solicitar u ofrecer esa ayuda judicial, siempre garantizando el respeto a la soberanía, los derechos y las leyes de cada nación. Entre sus principales alcances, se incluye la cooperación en investigaciones penales, la notificación de documentos, la toma de testimonios, la entrega de evidencias, la localización de personas, inspecciones, transferencias de detenidos y aseguramiento de bienes. También se promueve el intercambio de información sobre legislación y antecedentes penales. Sin embargo, el tratado establece limitaciones claras. No se prestará asistencia si el delito no está tipificado en ambos países, o si la solicitud tiene relación con delitos políticos, militares o con casos que afecten la seguridad o el orden público del Estado requerido. Tampoco se acepta si puede afectar derechos fundamentales o si ya existe sentencia final por el mismo delito y persona. En cuanto a su proceso de incorporación, este tratado fue suscrito en Pekín el 12 de diciembre de 2018. Luego, en febrero de 2019, la Secretaría Jurídica de la Presidencia solicitó su revisión constitucional. La Corte Constitucional emitió dictámenes en abril y julio de 2019, estableciendo que el tratado requería la aprobación previa de la Asamblea Nacional, según el artículo 419 numeral 4 de la Constitución. Posteriormente, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Relaciones Internacionales, socializó el contenido del tratado y recibió informes técnicos y diplomáticos, incluyendo la participación del embajador Marcelo Vázquez. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó el tratado el 8 de febrero de 2022, bajo la presidencia de Guadalupe Llori. Así, el acuerdo fue oficialmente incorporado al marco legal ecuatoriano, fortaleciendo la cooperación judicial con China. Otro tratado esencial para el Ecuador es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, también conocido como el Convenio de Río de Janeiro. Este tratado internacional tiene tres objetivos fundamentales. Primero, la conservación de la diversidad biológica, es decir, proteger las especies, los ecosistemas y los hábitats. Segundo, el uso sostenible de sus componentes, para que los recursos naturales sean aprovechados sin comprometer el equilibrio del planeta ni las necesidades de las generaciones futuras. Y tercero, la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Por ejemplo, si una empresa o investigador utiliza una planta medicinal de nuestro territorio, los beneficios deben compartirse de manera justa con el país y especialmente con las comunidades indígenas y locales que protegen esos recursos. El artículo 8, inciso J, de este convenio, tiene un papel crucial para Ecuador, porque exige a los estados respetar, preservar y mantener los conocimientos e innovaciones de las comunidades indígenas. Esto se alinea perfectamente con el artículo 57 de la Constitución de 2008, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, incluyendo el derecho a mantener sus saberes ancestrales sobre el ambiente. El Ecuador adoptó este convenio el 5 de junio de 1992, durante la Cumbre de Río, y lo ratificó el 24 de mayo de 1993. Aunque la ratificación fue anterior a la Constitución actual, fue en 2008 cuando el país le otorgó un rango jurídico superior, integrándolo directamente a su estructura constitucional. De hecho, la Constitución de 2008 convirtió al Ecuador en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, en sus artículos 71 al 74.
Esto significa que la naturaleza dejó de ser vista solo como un recurso y pasó a considerarse un sujeto de derechos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica se convirtió, así, en el principal respaldo internacional para este avance, estableciendo un vínculo directo entre el derecho ambiental y los derechos constitucionales. Además, el artículo 400 de la Constitución declara a la biodiversidad como un sector estratégico, reafirmando los principios del convenio y asegurando el control soberano sobre los recursos naturales. Cualquier tratado futuro sobre biodiversidad o recursos genéticos debe ser aprobado previamente por la Asamblea Nacional, garantizando la transparencia y la protección ambiental. En síntesis, este convenio pasó por dos fases clave. Primero, su ratificación inicial en 1993, cuando se incorporó como una ley nacional. Y segundo, su consagración constitucional en 2008, que le dio jerarquía superior y lo convirtió en una norma guía para todas las leyes ambientales del país, como el Código Orgánico del Ambiente. En la práctica, esto significa que los jueces y autoridades están obligados a aplicar los principios de conservación del convenio, incluso si no existe una ley específica. Pasemos ahora al tratado entre Ecuador e Italia sobre asistencia penal, un acuerdo clave para enfrentar la delincuencia transnacional. Este tratado tiene como objetivo asegurar que los crímenes graves no queden impunes, incluso si los acusados intentan escapar a otro país. En esencia, permite la extradición o entrega de personas requeridas por la justicia y fortalece la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. El acuerdo fue firmado en Quito el 25 de noviembre de 2015, junto con otros tratados de cooperación judicial y servicios aéreos. Posteriormente, fue sometido al control constitucional. En enero de 2017, la Corte Constitucional, mediante el dictamen 001-17-DTI-CC, declaró que su contenido era compatible con la Constitución ecuatoriana, pero debía contar con aprobación previa de la Asamblea Nacional. Después de este dictamen, el entonces presidente Rafael Correa Delgado remitió el tratado a la Asamblea Nacional para su análisis y aprobación. En octubre de 2021, Ecuador ratificó oficialmente el acuerdo, y su entrada en vigor se dio una vez que ambos países intercambiaron los instrumentos de ratificación a través de los canales diplomáticos. Este proceso demuestra el compromiso del Ecuador con la justicia internacional, garantizando que la cooperación penal se realice bajo el principio de doble incriminación, es decir, que el delito sea considerado como tal en ambos países. Así, Ecuador e Italia refuerzan su alianza en la defensa de la legalidad y la transparencia judicial. El cuarto tratado que abordaremos es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, impulsada por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esta convención busca erradicar la discriminación y proteger la dignidad humana en todos los países del continente. Su objetivo principal es garantizar que ninguna persona sea discriminada por razones de sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, opiniones políticas, origen social, posición económica, condición migratoria, discapacidad o enfermedad. En otras palabras, busca construir una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la inclusión. Además, promueve políticas públicas que fomenten la tolerancia, la diversidad cultural y la participación igualitaria en la vida pública y privada. Este tratado se convierte así en una herramienta poderosa contra la exclusión y la violencia social. El proceso de incorporación de esta convención sigue varios pasos fundamentales. Primero, la aprobación del texto por parte de la Asamblea General de la OEA. Luego, la firma por los Estados miembros, que expresan así su voluntad de adherirse. Posteriormente, la ratificación interna, donde cada país sigue sus procedimientos constitucionales, ya sea mediante aprobación legislativa o presidencial. Después, el depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría General de la OEA. Y finalmente, su entrada en vigor, que ocurre 30 días después de la segunda ratificación. A partir de ese momento, los países firmantes están legalmente obligados a cumplir con las disposiciones del tratado. Con esta convención, Ecuador reafirma su compromiso con los derechos humanos, la diversidad y la inclusión social, consolidando su papel como Estado que promueve la justicia y la igualdad entre todas las personas. Como hemos visto, los tratados internacionales son mucho más que documentos diplomáticos. Representan compromisos vivos que unen a Ecuador con el resto del mundo y reflejan su compromiso con la justicia, la paz y el respeto a la naturaleza. Desde los acuerdos judiciales con China e Italia hasta la defensa del medio ambiente y los derechos humanos a nivel continental, todos ellos fortalecen la presencia del Ecuador en la comunidad internacional.
En cada uno de estos tratados hay una misma esencia: la cooperación, la transparencia y la búsqueda del bienestar común. En un mundo cada vez más interconectado, el derecho internacional es el puente que une las naciones, y Ecuador lo cruza con dignidad, respeto y visión de futuro. Porque al final, los tratados internacionales no solo hablan de leyes, también hablan de personas, valores y esperanza compartida. Como parte complementaria, es importante destacar algunos principios y disposiciones clave que refuerzan la cooperación internacional y la protección de los derechos humanos dentro de los tratados suscritos por el Ecuador. El principio de doble incriminación garantiza que solo se conceda la extradición cuando el hecho por el cual se solicita sea considerado delito en ambos países. Esto asegura la coherencia jurídica entre Ecuador e Italia y la protección de los derechos fundamentales. En respeto a la soberanía nacional, el tratado establece que ningún país está obligado a extraditar a sus propios ciudadanos. Sin embargo, si se niega la extradición, el Estado tiene el deber de juzgar el caso en su territorio, evitando cualquier forma de impunidad. El principio de especialidad protege al extraditado, asegurando que solo pueda ser juzgado por el delito por el cual fue entregado. Cualquier otro proceso necesitará autorización expresa o el consentimiento de la persona una vez recupere su libertad. El tratado también incorpora un mecanismo de extradición simplificada, que permite agilizar los procesos cuando la persona reclamada acepta voluntariamente su entrega. Esto optimiza los tiempos y recursos de la cooperación judicial entre Estados. Además, el Ecuador reafirma su compromiso con los valores de igualdad y respeto mediante la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta convención define la discriminación como toda distinción o exclusión que limite derechos, la intolerancia, como cualquier manifestación de irrespeto hacia la diferencia, y reconoce formas complejas como la discriminación indirecta o múltiple. Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar y sancionar los actos de discriminación, promover la educación en igualdad, y garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. La Convención establece mecanismos de control a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de un Comité Interamericano que supervisa su cumplimiento. Por último, reafirma que nada de lo dispuesto puede usarse para reducir derechos ya reconocidos. Al contrario, si un Estado ofrece mayores protecciones, éstas prevalecen. Un compromiso firme con la dignidad humana y la justicia. Estos principios reflejan la esencia de los tratados internacionales que fortalecen la presencia del Ecuador en el mundo: cooperación, respeto y justicia compartida. Como hemos visto, los tratados internacionales son mucho más que simples documentos diplomáticos. Representan compromisos vivos que unen a Ecuador con el resto del mundo y reflejan su compromiso con la justicia, la paz y el respeto a la naturaleza. Desde los acuerdos judiciales con China e Italia, hasta la defensa del medio ambiente y los derechos humanos a nivel continental, todos ellos fortalecen la presencia del Ecuador en la comunidad internacional. En cada uno de estos tratados hay una misma esencia: la cooperación, la transparencia y la búsqueda del bienestar común. El derecho internacional no solo establece obligaciones jurídicas, sino que construye puentes de entendimiento, fomenta la solidaridad entre los pueblos y consolida la paz como principio rector de las relaciones entre los Estados. Ecuador, en su historia reciente, ha demostrado que la diplomacia, el respeto mutuo y la protección de los derechos humanos son pilares inquebrantables de su política exterior. La integración regional, la protección del medio ambiente y la defensa de la dignidad humana son compromisos que el país asume con responsabilidad y visión de futuro. Cada tratado firmado, cada convención ratificada y cada compromiso internacional aceptado reafirma el papel del Ecuador como un Estado que promueve la justicia, la equidad y la paz mundial. En un mundo cada vez más interconectado, el derecho internacional es el lenguaje común que une a las naciones, y Ecuador lo habla con dignidad, con respeto y con esperanza. Porque los tratados internacionales no solo hablan de leyes, hablan de personas, de valores y de esperanza compartida. Hoy, el Ecuador reafirma su papel como un país comprometido con la comunidad global, con el desarrollo sostenible, la protección del planeta y la construcción de un futuro basado en la cooperación y el respeto mutuo. Así, el derecho internacional se convierte en un puente entre la justicia y la humanidad, entre el deber y la esperanza. Este proyecto audiovisual es el resultado del compromiso, la investigación y la dedicación de un equipo que cree firmemente en la importancia del derecho internacional para el desarrollo del Ecuador y el fortalecimiento de sus relaciones con el mundo. Agradecemos profundamente a todas las personas que hicieron posible esta producción, contribuyendo con su talento, esfuerzo y visión para difundir el valor del conocimiento jurídico y su impacto en nuestra sociedad.
Este trabajo refleja el espíritu colaborativo y académico que impulsa a las nuevas generaciones a comprender que cada decisión internacional tiene un eco en nuestra vida cotidiana.